Lo que pasa es que me he puesto un poco nerviosa porque al oír hablar a Olaya, pues todas las cosas que Olaya dice son las cosas que el Señor me ha permitido de alguna manera acariciar en mi vida con la cruz. Y me vais a perdonar porque me tiembla un poco la voz, pero la cruz es mi vida, y es mi vida porque el Señor me llamó desde una cruz. Bueno, mejor dicho, os voy a contar la historia. El Señor no me llamó desde una cruz. Yo estaba estudiando en Salamanca y se me ocurrió ir a rezar porque llegaba la época de los exámenes. En aquel momento, pues la parroquia más cercana que yo tenía era una parroquia construida ya por los años 70, que no tenía grandes imágenes ni grandes cosas. Y yo llegué allí y cada día dedicaba 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos a rezar, con un librito en el que me ponía casi siempre si no tenía alguna intención que pedir por los demás. Y así, día a día, fui cayendo en la cuenta de que había un crucifijo que siempre estaba allí. Al cabo de los años, yo fui entrando en la vida de oración, fui conociendo más al Señor, y aquel Cristo pues se quedó en mi corazón. Al cabo del tiempo volví a Salamanca y el párroco de aquella parroquia me contó la historia de aquel Cristo. La historia es la siguiente: aquel Cristo, cuando construyeron la parroquia, lo único que les faltaba y que los fieles pedían era una imagen de Jesucristo crucificado. Esa imagen, en todas las parroquias de Salamanca, que había muchas imágenes de muchos Cristos crucificados, no llegaba. El párroco, ante la solicitud de los fieles, decidió ir a un anticuario y encontró en aquel lugar, en un almacén, un Cristo sin cruz tirado en el suelo, con la mano rota, sin pies, lleno de polvo, lleno de telas de araña, pintado con pintura de Titanluz, decía él, y les llamó la atención por cómo estaba. Sin embargo, el anticuario les dijo que era una imagen que era muy valiosa, que era de la época castellana y que restaurándola seguramente quedaría muy bonita. Decidieron llevársela y le pusieron los pies, le pusieron la mano, le quitaron el Titanlux y le pusieron una cruz. ¿Por qué os cuento esto? Porque durante mucho tiempo yo he pensado que ese Cristo sin cruz me estaba buscando a mí para que yo fuera esa cruz a la que él se abrazaba. Y pues le tengo que dar muchas gracias a Dios porque nunca pensé que ser la cruz que Cristo abraza supondría tanto dolor. Y nunca pensé tampoco que ser esa cruz que Cristo abraza supondría un horizonte tan grande y un gozo tan grande de participar de alguna manera, y entendedme la expresión, de lo que nadie quiere, que es sufrir. Yo tampoco quiero sufrir, y muchas veces le he dicho al Señor que no quiero sufrir, y muchas veces me he dado la vuelta y le he dicho que no puedo más. Pero el Señor insiste en que lo que nos decía Olaya, en que el amor sin miedo y el amor sin sufrimiento no es verdad. El Señor me regaló la enfermedad en el año 2004. En aquel entonces yo estaba colaborando con la Delegación de Juventud y me he pasado muchos años acompañándoos y dejándome acompañar por vosotros, por los jóvenes. Y le doy gracias a Dios porque con esta cruz con la que también he caminado en esta diócesis, en la archidiócesis de la provincia eclesiástica de Madrid, y por el mundo también hemos recorrido algunos países. Con esta cruz y con vosotros y con la Iglesia, en el corazón de la Iglesia, he aprendido a vivir mi enfermedad. Una enfermedad que ha supuesto que pues mis piernas cada vez van funcionando peor, que todas las noches me tengo que vendar, aunque llevo un mes un poco más escaqueándome un poco más, pero todas las noches me tengo que vendar las dos piernas, empezando por los dedos y terminando con una pierna y luego con la otra. Unas piernas que se hinchan, unas piernas que tienen una enfermedad que nadie sabe cómo tratar, pero que a mí me ayuda a poner nombres concretos, rostros concretos en los que el Señor se fija. A veces me sorprende que pienso en alguna persona
Y me parece a mí que he pensado yo en esa persona y me hace ilusión y un montón de cosas más, pero luego van pasando las horas y me voy dando cuenta de que es Dios quien piensa en esa persona, es Dios quien por la noche me anima y me invita a poner nombres concretos en esas vendas, y depende a veces de qué personas sean, paso mejor noche, paso peor noche, a veces entiendo que esa persona sufre más, que lo necesita más, que me une más a la cruz del Señor, que el Señor está más preocupado por las intenciones de esa persona, por la vida, por su fe, por su entrega, por su necesidad de ser querido. Y no sé muy bien cómo deciros que merece la pena dejarse elegir por Jesucristo crucificado. Es verdad que no nos corresponde a nosotros decidir a quién elige Dios, pero sí nos corresponde a nosotros decirle que sí. Y yo os animo, porque seguramente que todos vosotros tenéis alguna cruz, tenéis alguna enfermedad, conocéis a alguien que está enfermo, conocéis a alguien por quien rezar. Os animo a que lo abracéis con gozo, con apertura de corazón, con el horizonte grande, y que veáis en ello una oportunidad de crecer en el amor. No hay mejor manera que aprender a amar que dejarse amar. Y para poder abrazar la cruz es verdad que hay que preparar el corazón. Lo que hay que ofrecerle a Dios no son tanto las ganas, sino el corazón. Dejarle a Dios que vaya poniendo pues ese día a día, esa necesidad de mirarle a Él para poder abrazar aquello que viene, ¿no? Y para poder también acompañarle. A veces buscamos, y yo lo he hecho muchas veces, buscamos muchas cosas que hacer, y qué hacer con los jóvenes, y qué hacer para los jóvenes, y qué hacer nosotros mismos, y buscamos actividades para evangelizar, y buscamos también posibilidades para propiciar ese encuentro con Dios, y a veces lo que nos hace falta es ser. Y yo he aprendido que Dios lo que quiere conmigo es que sea Isabel, no que Isabel haga cosas, que sea Isabel que ama con este corazón, con esta enfermedad, con estas posibilidades que son muy limitadas muchas veces, pero que Dios multiplica y que Dios también hace grandes, ¿no? Pues vamos a pedirle al Señor que, pues desde esta cruz, desde la que tantas bendiciones creo derrama cada vez que pasa entre los jóvenes y cada vez que pasa entre los fieles de las iglesias, y seguramente también se acerca a los alejados. Vamos a pedirle a este Señor que nos ama a cada uno, que repite nuestro nombre, que nos enseñe a abrazar de veras la cruz, que nos enseñe a abrazar el miedo, que nos decía Olaya también, y que en ese miedo dejemos crecer la confianza. El Señor es nuestro refugio y Él no defraudará nuestras esperanzas. Siempre me ha gustado decir que el horizonte es de cielo, porque es verdad, porque si tú levantas la vista ves el cielo, y el horizonte, aunque haya edificios, aunque haya bosques, aunque haya lo que haya, el horizonte es de cielo. ¿Cuántas veces el peso de la cruz te agacha la mirada y no te permite ver ese horizonte de cielo? Pues vamos a pedirle al Señor que desde el corazón veamos ese horizonte de la vida eterna, que la cruz que San Juan Pablo II nos entregó y entregó a los jóvenes y sigue entregando en la Iglesia en el año de la redención, nos haga comprender este misterio, sobre todo en nuestra vida, y que lo abracemos de verdad. Se lo pedimos también con la mirada de la Virgen María. No sé si os habéis acercado al icono para ver la mirada de la Virgen María, pero la cruz de Cristo está siempre acompañada de María al pie de la cruz. Vamos a pedirle también a ella que con esos ojos llenos de misericordia nos mire cada vez que bajemos la mirada y que nos ayude a levantarla, como lo hace conmigo cada noche, como lo hace conmigo cada vez que me cuesta ponerme las vendas, o que me cuesta ir al hospital, o que me cuesta pensar en los días de rehabilitación o en la siguiente operación, o que me cuesta no hacer nada, o que me cuesta estar tumbada mientras los demás trabajan.
Vamos a pedirle a ella que nos levante la mirada interior, la mirada del Espíritu. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.